Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos. Es un placer tenerlos en la sesión de hoy. Yo soy Paula, parte del equipo de marketing de Manglay, y hoy arrancamos con el segundo episodio de nuestra serie de masterclasses. Como saben, en este ciclo nos propusimos un objetivo para todo el año, que básicamente es aterrizar un poco en cada sesión, que van a ser 4, la sostenibilidad de una forma práctica, explicando conceptos, regulaciones, herramientas, y así ayudar a las organizaciones a pasar un poco de la teoría a la acción. Para quienes no pudieron acompañarnos en la primera sesión o no vieron el replay, en el primer episodio lo que vimos fue ordenar los datos, cómo ordenar un poco los datos para calcular la huella de carbono, y explicamos los distintos tipos de alcance y el marco regulatorio tanto a nivel europeo como español. Y para la sesión de hoy, que cae en pleno mes de mayo, pensamos que era un momento clave para explicar el registro Miteco y todo lo que implica y lo que necesitan saber para hacer el registro. ¿Por qué decimos que mayo es un mes clave? Es porque, bueno, hace pocos días salieron los nuevos factores de emisión y nos pareció también que era el momento ideal para plantear esta sesión. Para ayudarnos a descifrar qué cambió este año, qué documentación necesitamos exactamente y un poco cómo generar el pack de Manglay, hoy nos acompañan de nuevo nuestras dos expertas en clima, que son Paula y Carolina, que nos van a estar guiando un poco por todos los pasos del registro, los nuevos factores de emisión, y también nos van a demostrar en vivo en una demo cómo todo esto se puede hacer desde Manglay, que es la única plataforma 100% integrada con Miteco. Y antes de darle la palabra a las chicas, quería hacer 2 recordatorios rápidos. Una vez que tienen, como siempre, a su disposición el apartado de preguntas en la barra inferior de la pantalla, donde nos pueden ir dejando sus dudas, consultas a lo largo de la sesión, y los últimos 10-15 minutitos del webinar los vamos a reservar para responderlas en directo. Y también, si alguno tiene que irse antes por cualquier razón, no se preocupen porque al finalizar la sesión, la grabación de la sesión se envía automáticamente a su correo. Así que sin más, le paso la palabra a Paula. Muchas gracias, Pau. Por hacer una pequeña introducción, digamos, de justo además lo que ha comentado Paula, pero lo voy a decir un poco ya más amplio y ya para entrar directamente en lo que es la parte de Miteco. Como dijo mi compi, empezamos con lo que fue el cálculo de huella de carbono, que es lo básico, alcance 1, 2 y 3, principalmente el 3, que sabemos que para las empresas es como el cajón desastre, porque al final conseguir todos esos datos y calcularlo al 100% es mucho más complicado. Vimos un poco también lo que era el GHG y la ISO, ese avance, digamos, en la normativa, tanto a nivel internacional con el Acuerdo de París, cómo influye en lo que es la normativa europea y cómo ha afectado a nivel nacional, que hablábamos del Real Decreto que se publicó el año pasado. Este Real Decreto, digamos, que es el punto principal que une con, digamos, justo este webinar o masterclass, como le queremos llamar, y va a ser como el centro de todo que une pues el anterior con este. Además hicimos una pequeña demo donde explicamos un poco cómo se subían los datos, cómo se hacía la visualización de ellos y cómo se podía cumplir la normativa y cómo se podía reportar. ¿Vale? En este caso también vamos a hacer una pequeña demo, pero ya haciendo como esa perspectiva de qué pasa después de esa recolección de datos ya enfocado hacia lo que es el registro en Miteco. Y como comentaba Pau, es justo en la época principal porque el Miteco normalmente, Miteco, el Ministerio, normalmente publica estos factores de emisión que son esenciales para las empresas nacionales finales de abril, pero normalmente se alarga un poco y este año se han publicado el 7 de mayo. Entonces, es un punto importante porque cuando se publican los factores se abre el registro. Es decir, que las empresas ya pueden registrar sus huellas. El Miteco hay que acordarse que siempre activa esto o publica esto referente a un año anterior. Es decir, los del 26 se publican y se abre el registro del 25. Por entrar un poquito más en lo que es el registro del Ministerio, digamos que se publicó en el Real Decreto en el 2014 y se actualizó en este del 2025. Pero realmente, no solo desde el 2014, sino desde el 2024, ya se empezó a ver un incremento súper grande de empresas que participaban ya en el registro. Entonces, lo que hace el gobierno es que ha creado como una especie de base de datos donde pueden reconocer o pueden dar ese reconocimiento a las empresas españolas que realmente se están tomando la molestia de calcular y de registrar esa huella de forma oficial.
¿Qué acreditan? Pues que realmente se ha hecho el cálculo siguiendo el GHG o la ISO de huella de carbono y que tienen un plan de acción, es decir, que están actuando sobre esas emisiones, porque de hecho, para obtener el sello de cálculo, que ahora entraremos en los sellos, se tiene por obligatoriedad que entregar ese plan de acción, ¿no? Que ahora mismo está regulado también por el Real Decreto que actualiza este registro. ¿Quién lo gestiona? Lo gestiona el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Entonces, quienes revisan esas solicitudes son los técnicos que trabajan en el Ministerio. ¿Y qué te dan a cambio? Pues te dan a cambio los sellos que vamos a ver a continuación, que se utilizan sobre todo pues, para licitaciones públicas. Ahora mismo ya hay clientes que, por ejemplo, exigen ese cálculo de huella de carbono y entregando ese sello, digamos, ya estás demostrando que estás calculándolo de manera oficial. También pueden ser fondos de inversiones o simplemente porque se quiere tener ese registro por interés en sostenibilidad y para publicar y continuar su plan de sostenibilidad. A ver, aquí entramos ya en terreno de sellos, cálculo, reduzco y compenso. Como veis aquí, hay uno que se repite los tres, ¿vale? Eso significa que el cálculo tiene que obtenerse siempre o tiene que hacerse siempre para obtener la reducción y la compensación. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, el cálculo es que nosotros calculamos la huella y la registramos. Esto podemos hacerlo calculando alcance 1 y 2 o calculando alcance 1, 2 y 3. Esto se separa y es esencial porque los factores del ministerio solo incluyen alcance 1 y 2. Por lo tanto, todos los que quieran registrar alcance 1, 2 y 3 tienen que verificarse externamente, porque esos factores de emisión provienen de otras bases de datos, como puede ser el gobierno inglés con DEFRA o, por ejemplo, Ecoinvent, que son, pues, digamos, de las bases privadas más conocidas. También hay otros dos casos donde es obligatorio siempre verificarse, que es cuando se tienen emisiones de proceso. Si esas fuentes de emisión, digamos, por ejemplo, una caldera que emite mucho CO2, si esa caldera ya está reconocida por el gobierno y ya tienen ese papel donde se dice cuánto contamina, ahí no habría que verificarse, pero si no, sí que habría que verificarse, porque esos factores tampoco los da el ministerio. Y por último, las empresas o grupos que ya no son pyme, es decir, que ya tienen más de un número de trabajadores o ya tienen unos activos o unos beneficios superiores. Entonces, en esos casos también se tienen que verificar, a excepción que tengan los EMAS o si tienen la ISO 50001 con digamos, lo que es la documentación que te exige el gobierno para darte esta certificación, ¿vale? Entonces, eso sí significaría el cálculo. Una vez que se tiene el cálculo, podéis obtener el reduzco si se registran 4 huellas. Es decir, por ejemplo, registramos la del 25 y tenemos 25, 24, 23 y 22. Para tener reduzco, la media de la huella 25, 24 y 23 tiene que ser menor a la media de 22, 23 y 24. Aquí mucha gente dice, no, pero es que mi empresa crece un montón, mi empresa porque aumenta su actividad y claro, yo voy a aumentar mi huella. O si calculo el alcance 3, mi huella aumenta. Eso el ministerio ya lo sabe. Y lo que hace es obligar, aunque tú metas lo que es las emisiones absolutas, calcular las emisiones relativas. Es decir, esto lo hemos explicado también en el webinar anterior, pero damos un pequeño repaso, que es como, por ejemplo, la cantidad de facturación que tiene una empresa. Cuanto más crece la empresa, más crece la facturación. Entonces, lo que se hace es dividirse las emisiones totales por miles de euros, millones de euros o lo que sea. Entonces, ahí se obtiene una cantidad de emisiones que es mucho más pequeña, lógicamente, y se le llaman las emisiones relativas. Con eso el ministerio ve si sube la actividad de la empresa y por eso suben las emisiones, o por si suben las emisiones aunque suba la actividad, solo porque se está contaminando más. ¿Vale? Entonces, eso siempre lo tienen en cuenta, que a veces es una de las preocupaciones y una de las dudas que nos suelen preguntar. Y por último, tenemos esa parte de compenso, ese sello, este último sello, que es cuando ya nosotros no podemos reducir las emisiones y compramos lo que son toneladas de CO2. En este caso va con una calculadora independiente al registro del cálculo, por ejemplo, y os enseñaremos también en la demo pues, un poco cómo tocamos esta área también en Manglay.
Por último, antes de decirlo, también hay una sección diferente a estos 3 sellos, que es absorción, que si entráis lo vais a ver. Esa parte es para las empresas que quieren crear, por ejemplo, bosques para que otras empresas compensen su CO2, ¿vale? Porque si lo veis en el registro o en ese apartado va unido. Vale, ¿quién debe inscribirse? Aquí cuando se publicó el Real Decreto, que hablábamos que era ese punto de ese nexo de unión, hubo un pequeño caos porque obligaba a calcular la huella de carbono y a publicarla. Entonces, nadie sabía si había que registrarse en el ministerio, si no. Entonces, se establece, por dejarlo así un poco más claro, el registro siempre es voluntario, a excepción de las empresas que trabajan en la administración pública. Esas empresas, a partir del 2027, sí que tienen que registrarse. Pero las empresas, digamos, de las grandes empresas, que son los que, digamos, implica ese Real Decreto, solo tienen que calcularla y publicarla en su página web. No es obligatorio ese registro en lo que es el ministerio. Lo que pasa es que, bueno, mucha gente, ya que se verifica la huella, dice, pues mira, me presento al registro, que es gratis y voluntario, y me llevo ese sello. Aparte, la gente que se ha registrado, aparece una lista en lo que es en la página del ministerio, donde hay una lista de todas las empresas españolas que han calculado y han registrado su huella, o que han reducido también, y qué alcances han calculado. Entonces, pues lo hacen muchas veces, pues ya que están, lo registran. Vale, para hablar un poco de qué son los factores, que también pues lo citamos un poquillo en el webinar anterior, digamos que es como, por ejemplo, la cantidad que contamina, por ejemplo, 1 litro de gasolina o 1 kilovatio de hora de electricidad. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es multiplicar el dato de actividad, que es 1 litro de gasolina, por el factor de emisión, que es el valor que nos da el ministerio, y obtenemos esa emisión, ¿vale? Esa huella de carbono, que sería pues el total, que serían toneladas de CO2. Cada fuente, cada factor viene dado por eso, de alcance 1 y 2, como decíamos, por el gobierno. ¿Por qué se publican todos los años y por qué debemos actualizarlos? Muchas veces esa metodología del cálculo mejora con los años. Entonces, nosotros tener esos factores actualizados significa que nuestro cálculo es más real y tenemos, digamos, menos margen de error, ¿vale? Y lo que hemos comprobado, por ejemplo, este año, es que en el caso de electricidad, porque a lo mejor en combustibles de coches no varía tanto, pero en el caso de electricidad tenemos la suerte realmente de que el ministerio nos aporta esos datos separados por comercializadoras eléctricas, es decir, que el dato en España está muy desgranado, pero aparte, este año, por ejemplo, hemos visto una reducción muy grande del mix eléctrico España, porque España pues tiene más energía renovable que no fósil, entonces bajamos de un 0,280 a un 0,258, que realmente ese valor es muy grande. Lo que ven las empresas es, actualizo ahora la huella y veo esa pequeña reducción que se está produciendo. Es decir, a veces cambian esos factores y se vuelven más, digamos, no oficiales, pero sí más reales, según el año. Bueno, ahora doy paso a mi compañera Carol, que os va a seguir explicando el tema de los factores. Vale, genial, mil gracias, Paula. Bueno, volviendo un poco al tema, porque estamos haciendo este webinar ahora mismo. Como ha mencionado Pau en inicios, y luego también Paula, este mes el MITECO ha publicado los factores de emisión del 2025. Entonces, ¿esto ahora qué significa para las empresas que ya han calculado la huella? A lo mejor surge la duda si tenemos que recalcular nuestras emisiones o no, y aquí depende un poco. Entonces, si habéis verificado ya vuestra huella por un tercero y auditado la huella, no hace falta recalcular las emisiones, podéis continuar con el cálculo verificado y registrar estas emisiones con estos factores de emisión en el MITECO sin problema. Si no habéis verificado vuestra huella por un tercero, sí que hace falta recalcular las emisiones y aplicar los factores de emisión del año que corresponde, porque sí, en el MITECO si quieres registrar tu huella del 2025, siempre tienes que utilizar, bueno, menos el caso de auditado, los factores de emisión del año que corresponde. Como ha mencionado Paula, este año a lo mejor también os beneficia utilizando los factores de emisión porque electricidad ha cambiado un montón. Y eso vamos a mirar ahora un poco, ¿qué realmente se ha cambiado? Como mencionaba antes, combustión
Entonces, de vehículos, el B7 y el E5, que son los combustibles más comunes, realmente no se han cambiado. El gas natural tampoco, pero en electricidad sí que vemos que el país, fuera de las comercializadoras y los contratos de energía 100% renovable, vemos que nos estamos moviendo en una dirección donde estamos utilizando más y más la energía de fuentes renovables, y este cambio veremos también en el factor de emisión. Parece poco porque la diferencia es en la segunda cifra después del coma, pero realmente puede ser un cambio muy grande porque es por kilowatt-horas, y especialmente empresas grandes consumen un montón de electricidad. Este cambio pequeño podrían ser, y probablemente son, toneladas de reducción solo por utilizar los factores de emisión actualizados. Vale, perfecto. Bueno, en general, ¿qué necesitamos para inscribirnos en Emiteco? Una de las razones por qué no hay tantas empresas inscritas en Emiteco, especialmente no tantas que no son obligadas por ley, porque la inscripción en Emiteco no es obligada ni por el Real Decreto que ha salido el año pasado, solo tienes que publicarla, no hace falta registrarlo en Emiteco. Y muchas empresas no lo hacen porque es un poco, si lo haces solo es un poco complicado. Como veis, te piden un montón de documentos. Por un lado, tienes que utilizar la calculadora de Emiteco, que se desglosa en las diferentes categorías, las diferentes fuentes de emisión. Y no solo esto, pero por ejemplo, en electricidad, como Paula ha mencionado, tenemos el factor de emisión por comercializadora. Entonces, no es suficiente decir, vale, mi empresa ha consumido, por ejemplo, 1000 kilowatt-horas de electricidad. Yo tengo que decir, vale, de estos 1000 kilowatt-horas, 500 corresponden a comercializadora A, 300 a comercializadora B, 200 a la otra, porque depende de la comercializadora, tiene un factor de emisión diferente que tenemos que aplicar. Por otro lado, tenemos que rellenar un documento de inscripción con toda la información del plan de acción que ha mencionado Paula, la reducción estimada, toda la parte de la huella relativa, todo lo que estamos incluyendo en el cálculo y lo demás. Esos dos documentos, con todo el trabajo que hacéis con la recolección de datos dentro de Manglai, se rellenan de forma automatizada. Entonces aquí no tenéis que hacer absolutamente nada si decidís en utilizar Manglai. Por otro lado, tenemos que hacer un plan de acción. Desde el año pasado el plan de acción necesita tener un rango de periodo, un horizonte de 5 años. Entonces, si calculo mi huella de 2025, mi año de objetivo tiene que ser mínimo 2030. Y ahí tengo que decir qué iniciativas quiero tomar en reducir mi huella. Y aquí importante que estas iniciativas tienen que ser sinceras, porque luego se hace seguimiento de qué se ha hecho y lo que no. Entonces, cuando creamos estas iniciativas tenemos que poner una fecha de inicio cuando las queremos tomar, porque luego si no, a lo mejor preguntan qué ha pasado y por qué no se ha tomado esta acción que hemos indicado que vamos a hacer. Luego, por otro lado, hay 3 documentos que hay que entregar, 2 de cuales en Manglai se pueden descargar como plantilla y solo hace falta una firma. Y otro documento es un documento legal, tipo de un notario, que indica básicamente que persona X tiene el poder legal en pedir la inscripción en el Emiteco. Y la última parte son las justificaciones de los consumos. Especialmente en electricidad, para inscribirte en el Emiteco siempre van a pedir las facturas de electricidad. Más que nada porque, como he mencionado, las diferentes comercializadoras tienen diferentes factores de emisión. Y por otro lado, si tenéis energía renovable, esto con los CUPs, se llaman los contadores de punto de suministro de electricidad, se puede revisar dentro del CNMC la cantidad de energía renovable que habéis consumido. Y esto se verifica también dentro del Emiteco. Vale, como veis, han sido un montón de documentos y cosas que hay que entregar, por lo cual siempre pueden ocurrir subsanaciones.
todos estos documentos mencionados antes se recopilan dentro de Manglai. Entonces, cuando lo enviamos, se envía todo. La subida de datos, si lo habéis hecho con las facturas, enviamos todo. Pero esto es uno de los puntos súper comunes por cual llegan subsanaciones y no tipo, pasa el registro de forma fluida con solo un paso. Porque siempre tenemos que justificar la actividad que hemos indicado, siempre tenemos que justificar todo el consumo indicado, porque si no, luego se escriben para decir, por favor, pásame las facturas. Otro punto son los factores de emisión desactualizados. Entonces, como he dicho, si no utilizas el factor de emisión del año que corresponde, no vas a poder registrar tu huella. Bueno, hay otros puntos. El otro más común es el representante legal. Entonces, en este documento que hemos indicado que es de un notario o lo que sea, donde está persona X que tiene el poder legal, esta persona tiene que ser la persona que está indicada en el documento de inscripción, en el documento de actividad general de la empresa y en el documento que indica el índice de actividad para calcular la huella relativa. Entonces, eso también es un punto que si se hace a mano, a lo mejor en un momento se pone la persona que se ha encargado de la subida de datos o que está enviando el documento y se equivoca y hay una subsanación. En Manglai esto todo se rellena de forma automatizada. Vale, después de toda la información de qué es Manglai, de qué es el Miteco, qué datos necesitamos, los factores de emisión, que a lo mejor puede dar un poco de dolor de cabeza porque todo es un poco más técnico y si no estás acostumbrada en escuchar esto y ver esto todos los días, bueno, puede confundir un poco. En general, os podemos ayudar con el registro sin ningún problema, está todo automatizado, incluido en Manglai. Fuera de esto, también hacemos más cosas, por ejemplo, el cálculo de la huella de carbono de productos, el cálculo de la huella de carbono de servicios logísticos alineados con la metodología GLEC 3.2 para conseguir la puntuación en SQAS. También estamos haciendo la huella hídrica y la huella del agua y tenemos un módulo para la gestión de residuos. Todo esto podemos hacer gracias a la ayuda de la IA, con cual podemos facilitar mucho más la subida de datos y la recolección de datos, aprovechando toda la información que ya tenéis dentro de la empresa y con esto también automatizar el cálculo y generar los informes que a lo mejor tenéis que entregar y segurísimo que para el EINF tenéis que entregar sí o sí. Bueno, con todo esto empezamos a ver cómo se visualiza en Manglai. Y os comparto mi pantalla. Vale, genial. Entonces, ahora mismo estamos dentro de Manglai. Para todos los que ya lo habéis, ya habéis visitado, no sé, el webinar en la última vez, en la primera masterclass, a lo mejor ya os recordáis cómo es. Esta vez vamos a entrar un poco más en la parte de recolección de datos, los dashboards, plan de acción, compensación, todo lo realmente relevante para el registro de Miteco. Entonces, aquí dentro de recolección de datos, voy al año 2024, perfecto, porque hay más datos. Bueno, veis toda la información que hemos recopilado durante el año para calcular la huella. Además, aquí, si os fijáis, ya puedo ver los consumos que tienen un documento adjunto y los que no. Eso indicado, podemos subir por un lado todas las facturas que especialmente en electricidad recomendamos un montón porque luego para el Miteco nos ahorra un paso de buscarlas en nuestros servidores y, no sé, los papeles de finanzas. Las tenemos todas guardadas bien y organizado dentro de Manglai, pero también podemos trabajar con subidas desde vuestros archivos. Entonces, CSVs que ya recopilan toda la información requerida para el cálculo y subimos este documento. Por lo cual, veis, por ejemplo, aquí no se ha subido ningún documento. Aquí sí. Y bueno, por ejemplo, aquí abrimos, justo me equivoqué de factura, y nos carga una factura. Una vez que hemos hecho todo esto, podemos visualizar los datos en nuestros dashboards.
Por un lado, tenemos la opción de visualizar todas las emisiones por modo de visualización GHG ISO. Tenemos Manglite también, que es un poco más user-friendly, para decir algo, y no tan diferenciado entre las categorías, pero bueno, puedes elegir lo que quieras y se clasifica de forma automatizada. Por otro lado, hay un montón de otros filtros si queremos verlo y las emisiones abajo. Para toda la parte de consumo tenemos, por ejemplo, el dashboard de edificios, donde tenemos la opción de visualizar los consumos totales en los diferentes edificios, por ejemplo, en vehículos igual. Y con esto doy paso a Paula, que os presentará toda la parte del plan de acción. Ahí, si me abres escenarios, Carlos. Ahí, gracias. Realmente aquí, si quieres escenario personalizado, y así empezamos a ver un poco, y también hablo un poco de los tipos de escenarios, porque en este caso tú puedes generar nuevos escenarios donde ya directamente Manglite te guía un poco a qué objetivos se deben de poner o qué alcances se deben de tener en cuenta en ese plan. Si me pones escenario personalizado y así voy enseñando un poco cómo se regula y cómo se hace, o mismo el de regulatorio. En este caso, por ejemplo, aquí establecemos el año base como se indicó, que sería pues el año de cálculo o el año base anterior que hayáis puesto, es decir, que hayáis calculado la huella, por ejemplo, que hayáis registrado y que hayáis creado el primer plan de acción, y el año objetivo, pues ahí, como podéis ver, podéis moverlo entre 5 a los años siguientes. Podéis establecer el porcentaje de reducción de alcance 1 y 2 según lo que veáis realista, y según eso se moverán lo que vienen siendo las 3 líneas esas que veis en el gráfico. Justo, de hecho, si veis el azul, digamos, que pone ahí SBTI, que realmente sería como un poco ese objetivo del Acuerdo de París del 1,5 grados centígrados que ya citamos en el webinar anterior. Y pues la línea verde es como cuando, si nosotros activamos esa reducción que estamos marcando, cómo va a ir esas emisiones según ese objetivo de Acuerdo de París, que ahí pues lo estaríamos cumpliendo perfectamente. Sin embargo, esa línea roja es la que deberíamos no cruzar, porque significa que ya con el paso de tiempo y según el crecimiento de la empresa, pues no estamos cumpliendo ese acuerdo y estaríamos un poco lejos, digamos, de lo que indicaría en un futuro la legislación, ¿no? Importante, aquí hay 2 cosillas. Si veis ahí hay un selector donde se incluye o no se incluye el alcance 3, ya dependiendo pues lo que comentábamos, si queréis pues registrar un alcance 1 y 2 o si los registramos los 3. Y por último, ese porcentaje de crecimiento anual de la empresa. Esto va relacionado cuánto va a crecer, lo que explicábamos antes, cuánto va a crecer esa empresa anualmente, es aproximado, pero si sabéis que la empresa va a crecer, pues imaginaos un 10%, si ponéis un 2%, esa estimación de cómo van a ser vuestras emisiones no va a ser 100% real, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este objetivo creado, este escenario, le damos a guardar y entramos justo en lo que es la pantalla de iniciativas. No sé. Justo ahí está cambiando el año base, el objetivo, y ahora ya guardamos. Y entramos en lo que son las iniciativas. Aquí, como veis, ya están algunas incorporadas, ¿vale? Esto lo que nos ayuda es, podemos crear iniciativas, ya sea con la IA o de forma manual, porque hay muchas empresas que ya tienen establecidos sus planes de reducción previos y que realmente ahora les toca como actualizar y hacer otro plan con esos 5 años. Entonces ya utilizan esas medidas de acción que están haciendo o incluso medidas de acción que ya se están haciendo en la empresa, pero que no se están reportando en el plan. Entonces, aquí van incluidas, pues, por ejemplo, lo que viene siendo el cambio de energía renovable, producción de, en plan, poner placas, paso de coches híbridos, y cada iniciativa te permite integrar dentro, justo, de hecho, claro, si me pinchas en una, podemos ver cómo se podría cubrir esa iniciativa. Esa iniciativa ahí podéis explicar qué implica, o mismo se puede explicar con la inteligencia artificial, se explica en qué categoría afecta y en qué edificio de la compañía se está aplicando, por ejemplo. Luego se estima la cantidad de reducción que se espera de esa iniciativa y mismo, bueno, pues si está activa, pendiente o ya realizada para hacer ese seguimiento, el valor actual, la unidad de medida, pues un poco como esas métricas que son necesarias en ese plan de acción para hacer ese seguimiento.
Y por último, pues mismo establecer una fecha de inicio y fin para saber si es una medida a corto, medio o largo plazo y el encargado de esa medida. Entonces, aquí en esta sección lo que podemos hacer es crear todos los escenarios que queremos, es decir, podemos crear uno para el ministerio, pero a la vez podemos crear uno para la empresa con otras iniciativas, o mismo uno de alcance 1 y 2 y otro de los 3 alcances. Permite hacer todo este seguimiento y trabajar en ese plan de acción en esta parte de la pantalla, digamos que es viva y que vamos a poder exportar en un documento para trabajar, ¿vale? Entonces, este documento lo vais a poder utilizar vosotros y aparte se utiliza en el registro en Minteco porque es obligatorio. Entonces, aquí, claro, si me vas a proyección y a partners, bueno, primera proyección. Aquí justo, digamos, podemos ver, aquí cuando las iniciativas siguen ese patrón para reducir esas emisiones, vamos a ver un poco cómo van nuestras emisiones y cómo va nuestro objetivo. Y según las iniciativas, según vamos poniendo o quitando iniciativas, vamos a ver qué efecto tienen esas iniciativas en nuestro plan de reducción. Ahí, por ejemplo, un ejemplo que ha puesto Carol de neutralidad climática, por ejemplo, vemos cómo afecta. Y según vamos quitando o poniendo iniciativas, va variando. Eso sí, hay iniciativas como puede ser sensibilización o crear una política de ahorro que a lo mejor no se ve tan claramente esa reducción, no vais a notar nada, pero si cambiáis una de paso de energía no renovable a energía renovable, vais a ver un descenso tremendo en el alcance 2 porque las emisiones serían 0, por ejemplo. ¿Vale? Después tenemos una última pantalla en esta sección, que sería la pantalla Partners, que son empresas que colaboran para realizar, pues, colaborar para realizar esas medidas de acción, como pueden ser cargadores para coches eléctricos, otras iniciativas de I+D. En el caso de CO2 Inversions, como veremos ahora, son proyectos de compensación, por ejemplo. Y justo hablando con antes del sello de compensación, tenemos una pequeña área justo debajo de Partners, que pasaríamos de la parte de reducción a la parte de compensación, donde tenemos, pues, perdón, proyectos reconocidos por el Ministerio, pues para compensar esa huella de carbono o esas emisiones de CO2 que registramos. Cuando ya hemos tocado esto, bueno, un ejemplo, por ejemplo, es la reforestación del fondo marino en Baleares de la Poseidonia, por ejemplo, que son grandes captadores de CO2 y lo que se hace, pues, se promueve esto para repoblar toda la parte que está destruida y lo lleva a cabo grupos de investigación. Después, posterior a esto, una vez que nos metemos, ya hemos hecho el plan de reducción y hemos planteado todo, nos vamos al paso de certificaciones. Esta parte es lo que le llamamos nosotros el área Minteco. Entonces, nosotros decidimos dónde abrir sellos, si 2021, 22, imaginaos, 24 o 25, porque el Ministerio por ahora no ha cerrado ningún registro, entonces te puedes registrar en varios años. Entonces, si no tienes, siempre te puedes registrar en años anteriores. Entonces, entramos, creamos el sello, entramos. Esta parte, esta pantalla, por decirlo así, van a recoger muchos de los datos, se van a cubrir de manera automática si ya habéis incorporado esta información anteriormente en la plataforma, porque os queréis meter en el registro, cuánto número de empleados tenéis, el índice de actividad que, como decía, mira las emisiones relativas, entonces es obligatorio. En este caso, como decía Carol, hace muchísimo hincapié en este tema y suele ser razón para subsanación, es este punto, el índice de actividad, porque no solo te lo piden en varios documentos, incluso firmados, sino que aparte hay que acordarse, digamos, de cuáles fueron vuestros índices, si habéis registrado 4 y pedís reducción, o aunque no lleguéis a pedir reducción, os piden que esos índices de actividad sigan lo real, lo que se ha dicho en el registro. Y realmente te lo subsanan y te lo piden. Entonces, bueno, son puntos que a veces uno se despista y se confunde de cantidad y el registro, pues el Ministerio te avisa. Si pasamos al siguiente paso, justo llegamos a lo que es una pantalla que en este caso no es, digamos, que no es que sirva mucho, pero nos sirve a nosotros para saber, o incluso para vosotros, si hay algún consumo que hay que tener que no está, ¿vale? Que es necesario.
si falta algún consumo de electricidad, si falta algún consumo de combustión, datos obligatorios para cumplir el registro. Si le damos al siguiente, se nos cubrirá la pantalla automáticamente con el plan de reducción que hayamos hecho y se va a enviar directamente al ministerio. Lo importante, pues que tengas continuidad, es decir, en esto tampoco os tendréis que preocupar porque todo lo que habéis trabajado ya se forma y se crea en ese formato que el gobierno te considera que es válido. Justo en el siguiente paso se entrega toda la documentación legal que comentaba mi compañera Carol, que sería pues el plan de reducción que ya se ha generado, escrituras o documentos notariales de la empresa, ese índice de actividad firmado y reconociendo y esa acreditación de que esa persona tiene el poder suficiente para representar a la empresa y presentar ese registro. Y por último, ya una vez que cubres todo eso, le das al siguiente paso y ya sale enviar documentación. Es decir, como veis, es un proceso bastante sencillo y una vez que se da esto, ya no, bueno, ahí os da error porque simplemente no está la documentación. Es decir, no os dejaría pasar directamente a enviar lo que es el registro, porque si no sería una subsanación clara, ¿vale? Y creo que hasta aquí. Así que ahora, si queréis, abrimos la parte de las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias Paula y Carol. Fue una sesión súper práctica e interesante. Durante este rato fueron surgiendo varias preguntas en el chat, así que vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para resolver esas dudas. Bien, la primera pregunta que nos llega dice, si ya tenemos los datos en otro sistema como SAP o UNERP, ¿Manglay se integra directamente o hay que volver a introducir todo a mano? Sí, podemos trabajar con diferentes tipos de APIs. Aquí entramos ya en una parte más técnica por el lado informático, pero os podéis imaginaros un poco que es como una casa. O vuestro sistema o Manglay os abre la puerta y os podéis conectar para que se alimenta la plataforma de forma automática, recurrente también con todos los nuevos datos que se van subiendo con vuestro sistema y rellena Manglay. Y al revés, también tenemos una propia API a cual podéis conectaros vosotros. Entonces, por ejemplo, para decirlo así, nosotros abrimos una puerta y vosotros entráis y se alimenta del otro lado. Y, por ejemplo, con SAP ya tenemos clientes que están trabajando con este tipo de integración. Perfecto, súper claro. Vamos con la siguiente duda que dice, ¿cuánto tarda Miteco en validar la inscripción una vez enviado el pack? Vale, pues si quieres, Carol, me adelanto. En este caso, en teoría te suelen decir 2 meses, pero sabemos que 2 meses no suele ser. Y esto también es un poco porque al final ha empezado, de hecho te lo dicen ellos, que ha aumentado ese nivel de registros en las empresas y están saturados. Entonces ahora próximamente estamos recibiendo hasta 4 meses lo que es el registro. Perfecto. Nos preguntan también, si somos un grupo empresarial con varias filiales, ¿nos inscribimos una vez a nivel holding o cada entidad por separado? Aquí, Carol, ¿lanzo yo o vas tú? Este caso también depende un poco de lo que es la empresa, porque hay muchas empresas que les interesa ya a nivel grupo o directamente hacerlo por empresa individual. A nivel grupo ya certificas, digamos, o ya registras lo que son todas las empresas y a nivel individual, pues el sello solo valdría para esa empresa. Lo que pasa que si esos grupos suelen ser más de 250 trabajadores y tienen esos activos y los beneficios, entonces tienen más posibilidad de tener que certificarse. ¿Vale? En una empresa individual puede ser que todavía sea una pyme y no necesite pasar todo ese proceso de certificación, aunque sea solo para el alcance unidos. Perfecto. Otra inquietud que surgió es, ¿quién se encarga de subsanar, Manglay o el cliente? Vale, bueno, aquí os hemos dado muchas opciones de subsanaciones, pero realmente no nos llegan tantos. Tipo, si lo haces con Manglay, como toda la información se rellena de forma automatizada, ya no hay esta margen de error por ser humano, para decirlo así, por equivocarse de un punto, coma, de la persona, lo que sea. Entonces, eso, primero que nada, no suele pasar tanto. En caso que nos llegue una subsanación,
nos encargamos nosotros mano a mano con el cliente, de forma que si es, por ejemplo, una subsanación que llegó hace poco es que la empresa se equivocó y ya era empresa grande y no pyme, bueno, necesitamos la verificación, pero nosotros encargamos de que todo lo máximo posible no tenéis que hacer vosotros y no tenéis que preocuparos. Perfecto, gracias, Carol. Y para cerrar, una última pregunta que dice, ¿el sello Miteco tiene algún peso en licitaciones privadas o solo en las públicas? Realmente ese peso como tal, digamos que empieza a ser como un beneficio. Es decir, lo suelen utilizar las empresas y lo suelen valorar cuando, pues, por ejemplo, un cliente te pide esa demostración o te pide calcular la huella de carbono, pues porque ahora están controlando los proveedores, ¿no? Pues en ese caso, no solo le estás diciendo que estás calculando la huella, sino que te estás registrando en el ministerio. Entonces, eso realmente cada vez se está viendo que está cogiendo más peso y más valor. De hecho, hay más empresas que se registran para, pues, digamos, cumplir con esos grandes clientes y demostrar que realmente están haciéndolo y están interesándose en la sostenibilidad. Por otro lado, solo por añadir por aquí, perdón, también hay diferentes, esas dos palabras siempre confundo, subvenciones donde se pide registro en el Miteco. Entonces, por ejemplo, hace poco en el gobierno del País Vasco tenía un proyecto de subvenciones para cuales era necesario registrarse en el Miteco y también calcular parte del alcance 3. Perfecto. Muchísimas gracias otra vez, Pablo y Carol, por explicar todo con tanto detalle. Y gracias también a todos los que nos acompañaron hoy en la segunda sesión de esta serie de masterclasses. Por desgracia, el tiempo es limitado y se nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero bueno, las vamos a revisar y les daremos respuesta por correo. Recuerden que también si quieren analizar su caso concreto o ver cómo se aplicaría todo lo que vimos hoy, los nuevos factores de emisión a su empresa o también cómo Manglay los puede ayudar a generar todo el pack, pueden escanear el código QR que ven en pantalla para que puedan agendar una sesión directamente con el equipo. Y por último, también recordarles que una vez terminada la sesión, se les va a enviar automáticamente la grabación al correo. Y sin mucho más que decir, esperamos que la sesión les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la próxima masterclass. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, adiós.